Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Lectura al Día. Soy Marta Monge y a partir de este momento, como todos los viernes, vamos a conversar sobre algunas publicaciones que se han presentado en las últimas semanas, en los últimos años. Hoy en día la lectura se ha multiplicado debido a la pandemia que nosotros estamos viviendo. Y en esta oportunidad nosotros vamos a conversar sobre el libro Arte, Artista y Campo Artístico. ¿Qué es el arte? ¿Quién es un artista? Muchas veces decimos y nos preguntamos nosotros, esto para mí no es arte. He escuchado muchas veces decir eso. ¿Qué es lo que le ven? Bueno, sobre este y otros temas más vamos a hablar con Luz Aynaí Morales Pino, quien es editora de este libro, justamente, de Arte, Artista y Campo Artístico, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Aynaí? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias Marta por la invitación y gracias por la presentación de este libro que es producto de todo un esfuerzo colectivo, ¿no? Por parte de un grupo de colegas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colegas también del extranjero. Así que qué honor poder estar conversando contigo acerca de este proyecto finalmente concretado, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cómo surgió la idea de hacer un libro de este tipo? Sí, este proyecto del libro se enmarca en las actividades de un grupo de investigación en el que veníamos trabajando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el 2016, ¿no? Cuando justamente estábamos un grupo de investigadores de las áreas de literatura, arte, ¿no? Y otras disciplinas congregados en este proyecto, en este trabajo, indagando desde nuestras distintas líneas disciplinarias sobre lo que sería la figura del artista, ¿no? Los imaginarios y las narrativas del artista en Latinoamérica, porque de alguna manera, y eso sucede mucho cuando trabajamos con nuestra producción literaria, intelectual y cultural, un poco siempre nos pensamos desde categorías que se elaboran, ¿no? Y que se conceptualizan en otros ámbitos, ¿no? Entonces, al final siempre estamos como que subsidiarios de otros conceptos o de incluso otras temporalidades. Entonces, la idea de este grupo, y a partir de las discusiones que teníamos, una serie de congresos que también organizamos, algunas de cuyas ponencias han sido, presentadas en versión extendida en este libro, era un poco reflexionar sobre esta categoría del artista, pero desde una perspectiva latinoamericana y latinoamericanista, ¿no? Entendiendo las particularidades de nuestros contextos, ¿no? Y un poco así posicionarnos, ¿no? Ideológicamente frente a estas nociones, ¿no? Y entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de artista en el contexto latinoamericano, qué implicaciones tiene este concepto, cuáles son los silencios también que hay allí implícitos, ¿no? Hay muchos casos con marcas de género, ¿no? Entonces, como que rastrear esas problemáticas desde el contexto latinoamericano y desde casos particulares, un poco intentando también superar esta visión bastante tradicional, ¿no? Que sobre todo cuando nos estudian desde los Estados Unidos o desde Europa, que tiende a proponer visiones sobre Latinoamérica como en términos de generalidades, ¿no? Y no como las especificidades tensionales que realmente somos, ¿no? Entonces, un poco esa fue como la motivación para este grupo de trabajo, sí. Aynaí, el concepto de arte ha ido cambiando a través del tiempo, incluso que en algún momento algunos pensadores dijeron, cuando se masifica una obra artística, pierde su sentido de arte. Y esto ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, ¿no es verdad? Sí, exactamente. Efectivamente, el concepto va cambiando, ¿no? Incluso en el mismo momento en que estamos trabajando, nosotros nos enfatizamos principalmente en el entre siglos, que es como la etapa final del siglo XIX y principios del siglo XX. Y incluso en ese momento, digamos, la concepción del arte era bien particular y bien restringida a ciertas figuras, ¿no? Digamos, sujetos masculinos, ¿no? Y como que un poco el trabajo que hacían las mujeres, escritoras, artistas, se ubica como en otro ámbito, ¿no? Entonces, efectivamente, el concepto va cambiando. Hay toda una cuestión social, ¿no? Y de posición en el campo literario intelectual que permite que ciertos sujetos y ciertas producciones sean consideradas como arte y otras no. Entonces, un poco ahondar en esas derivas, ¿no? En esos cambios, transformaciones en el contexto latinoamericano fue un poco la motivación de este libro, pero como te decía, enfocado centralmente en el final del 19 e inicios del 20, que es cuando nosotros consideramos
que podemos comenzar a hablar de la consolidación de un campo más o menos especializado de oficio artístico e intelectual en nuestros países, ¿no? Con todos los matices y también problemáticas del caso, ¿no? ¿Podemos hablar de que el artista es un profesional del arte? Así es, exacto. A eso va justamente el planteamiento y escoger el periodo de entre siglos, porque es cuando justamente podemos percibir este proceso de profesionalización, ¿no? En el caso digamos, en el contexto latinoamericano, ¿no? Sin embargo, hay algo bien interesante allí que tiene que ver, y es algo que se aborda bastante en el libro, un poco lo que está sucediendo, por ejemplo, en el campo del arte. De pronto esta autonomía va a ser un poco distinta, va a tener otras temporalidades, y en el caso de las escritoras, que desde muy temprano ya eran profesionales del arte, no entran dentro de la categoría del artista, sino que siempre su obra se entiende desde proyectos pedagógicos, ¿no? Y como que un poco están en un segundo plano, ¿no? Entonces, eso es un tanto lo que reflexionamos, ¿no? Lo que buscamos matizar en este libro a partir del trabajo desde casos particulares, ¿no? De distintos artistas y de perspectivas interdisciplinarias. Sí, desde ese punto de vista, el arte muchas veces al principio reflejaba únicamente la realidad. Se trataba de plasmar la realidad, por ejemplo, en una pintura, en una obra de arte. ¿Cuál es el cambio que se produce en esta evolución? Sí, nosotros proponemos, ¿no?, que en el caso, por ejemplo, en el caso de la literatura, en ese momento del fin de siglo, cuando se puede hablar ya de esta profesionalización y consolidación de un espacio de saber, digamos, independiente de lo que sería la cuestión pública, la formación nacional, los artistas, ¿no? Y ahí está el modernismo, por ejemplo, ¿no? Tienen ese margen para una creación estética que ya no tenga que estar como tan enfocada en los asuntos de la nación, en la construcción de nación, en los proyectos pedagógicos, ¿no? Sino que hay ese espacio para un tipo de creación mucho más libre, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón también por la cual nosotros nos proponemos ver en este periodo qué está pasando, y para también problematizar ese aspecto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la presencia, como señalaba, de escritoras, ¿no?, que desde otros momentos también ya estaban haciendo un trabajo, digamos, o tenían otras restricciones para el mismo trabajo artístico y no contaban con las mismas libertades que de pronto contaban sus pares masculinos para una elaboración estética totalmente desvinculada del referente y del proyecto de representación de la realidad o del proyecto, digamos, ideológico, de la función ideológica de construir nación, ¿no? Construir imaginarios. Una vez más, Inaí, es que va evolucionando todo va cambiando. Así es. Y tal como nos mencionas, el arte como simbología, ¿no? Como expresión del sentir de una persona, de sentir de una situación, porque también hablamos del tema político a través del arte, ¿no? Que es una forma de protesta. Exacto. A eso también íbamos, digamos, en ese sentido de, incluso cuando se percibe que en el modernismo, ¿no?, por ejemplo, que están estos artistas desvinculados de la realidad, ¿no? Incluso allí hay un posicionamiento político, ideológico frente a la realidad, y en el caso de las escritoras eso es mucho más visible, ¿no? O sea, siempre es una escritura que, digamos, a veces como que se relega a un plano a otro en el sentido de elaboración estética, ¿no? Porque se suele decir, por ejemplo, ¿no?, que hay ciertas escritoras que no entran en el canon simplemente por un criterio de calidad estética, ¿no? Pero ahí también un poco lo que tratamos nosotros de rastrear en este libro es que incluso depende mucho de los lugares de enunciación, desde dónde están hablando estos sujetos y cómo desde los distintos lugares en los que están pueden hacer ciertos planteamientos, ¿no?, que no, digamos, que son imposibles para otros, ¿no? Porque hay todo un problema, un asunto de legitimidad en ese campo artístico que nosotros estamos como revisando, ¿no? No en el sentido tanto cartográfico, sino de ver los distintos escenarios, ¿no? En términos de tiempos, espacios y argumentos que están ahí coexistiendo y que permiten entender, ¿no?, o dar cuenta de las complejidades de esta categoría del artista, ¿no?, del arte del artista en el contexto latinoamericano. Estamos hablando acerca de que un artista tiene que ser una persona sumamente sensible. ¿Podemos generalizar así o no? Bueno, yo creo que siempre hay una sensibilidad, ¿no?, estética que lleva tal vez a ciertos sujetos a, ¿no?, a expresarse de otras formas, y en ese sentido, digamos, podríamos tomar ese concepto, ¿no? Pero obviamente entendiendo que esa sensibilidad se manifiesta de distintas formas, ¿no? Es una manera de entrar en diálogo, ¿no? Toda obra estética
literaria, artística, ¿no? Incluso una fotografía, es una forma de dialogar con un contexto, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay una sensibilidad que llama a, ¿no? A ver de una forma distinta esta realidad o este evento, ¿no? A posicionarse frente a ello, pero entendiendo siempre que eso se va a plasmar de maneras muy distintas, ¿no? Y un poco es lo que vemos en este texto con los distintos trabajos, ¿no? De los compañeros que han colaborado, ¿no? Con esos artículos. Por ejemplo, hay los estudios sobre Eyerson, sobre Valdelomar, sobre Yerobi, en el caso del periodismo y la literatura, ¿no? Sobre Carpentier, porque también el texto como que empieza un poco desde la colonia con una artista que se llama Francisca Ceballos, que es la primera artista, digamos, que entra allí, que entra en la academia, ¿no? Una figura acá bien singular, y empezamos desde ese momento como previo al 19, pero también nos extendemos en estos recorridos que hacemos, incorporamos algunos artículos que trabajan el asunto de las moradas, por ejemplo, que fue una revista súper importante en el contexto peruano, ya del siglo XX, la figura de Carpentier, ¿no? La figura de Eyerson también. Entonces el libro como que hace un arqueo bien interesante, ¿no? Buscando, como te decía, no tanto unificar el planteamiento de lo que es artista, sino más bien usar esa pregunta por lo que es el arte del artista, ¿no? Y el campo para abrir un espacio de complejidad, ¿no? Y distintas miradas y perspectivas, y ver también que no se trata de un concepto monolítico, ¿no? Ni de tampoco un posicionamiento monolítico, sino que hay distintas maneras de participar de ello, ¿no? Es verdad. Lo que para una persona podría calificar de arte, un texto, un libro, una pintura, una fotografía, y otros no lo ven así. O sea, la recepción también va a depender mucho de la forma como nos hagan llegar ese mensaje, ¿no? Así es, efectivamente. Y va cambiando, ¿no? Como tú señalabas al inicio, ciertos aspectos, ciertas producciones que, digamos, anteriormente no podrían ser consideradas como arte, actualmente entran dentro de esa categoría. Es un poco como que el registro se va ampliando y vamos teniendo también las condiciones de posibilidad para apreciar esto como un planteamiento estético y entendiendo el arte no necesariamente como una cuestión, y eso es un poco a lo que vamos también en el libro, ¿no? Como algo aristocratizante, ¿no? Sino como un discurso, una forma de diálogo con un contexto y de posicionamiento frente a un contexto, una realidad que va a tener distintos matices, y más bien justamente cuando trabajamos estos distintos registros, ¿no? Desde las distintas disciplinas, también intentamos como que sacudir un poco esa rigidez o ese carácter, esta concepción del arte como esta cuestión como totalmente elevada y restringida a ciertos sujetos, sino que también hay en este momento que estamos trabajando, ¿no? Formas de apropiación y de participación, ¿no? En el arte y en el campo artístico de distintos sujetos que van a buscarse también, buscar conferirse una legitimidad, ¿no? Para enunciar, para decir y para plantarse frente a una realidad, aun cuando, como tú señalabas, ¿no? No tiene que ser siempre referencial ni descriptiva, sino a veces incluso el mismo gesto de decir, no quiero, digamos, en mi obra literaria no voy a reflejar eso, no voy a hablar del contexto, es un posicionamiento ideológico y político también, ¿no? Entonces, también el arte, entenderlo como siempre vinculado con algo político, en el sentido de una contestación a, ¿no? Claro, es una respuesta. Justamente sobre eso te iba a preguntar. Es como el arte y la creación latinoamericana es como un acto de resistencia a la situación que se vive. Sí, yo creo que en nuestro contexto, sí, en general, yo tendría esa percepción sobre, digamos, el arte siempre en diálogo, ¿no? En contestación a, y en el contexto latinoamericano, por supuesto, ¿no? O sea, el arte es una vía de expresión, de expresar a veces lo que de otras maneras no se puede decir, como lo vemos en el caso de nuestras escritoras, que si bien escribían muchísimo en la prensa, pero donde un poco los espacios donde plasmaban los planteamientos más transgresivos podían ser sobre todo en los textos literarios, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre es como un espacio de expresión, y también yo lo concebimos acá un poco como un espacio de adquisición de poder, ¿sabes? De legitimación, es algo de lo que se apropian para adquirir un poder y decir lo que de otras maneras no se puede decir, y también incluso para crear comunidades alternativas, ¿no? Comunidades alternativas de convergencia, pero también, por supuesto, de resistencia, ¿no? ¿Cuáles son las características de una obra, por ejemplo, literaria? Bueno, no una obra, de un libro, de un texto que se escribe y que realmente para catalogarlo como tal hay muchos libros que no merecen decirse obras artísticas, ¿no? No son obras en realidad. Hay muchas publicaciones que no vale la pena, creo, calificarlas de esa forma. No todo lo que se escribe, no todo lo que se pinta, no todo lo que se ve es arte.
De alguna forma, ¿no? Nosotros un poco tratamos en el libro, no tratamos como de limitar lo que es arte y lo que no lo es, ¿no? Sino más bien como a partir de la pregunta, como te decía, para abrir el foco, para analizar distintas expresiones, ¿no? Y adquirir más bien una visión más compleja, ¿no? Sobre lo artístico. Y ahí en el trabajo introducimos mucho una referencia que nos es clave para entender un poco esa polémica, ¿no? De lo que es arte, lo que no lo es, ¿no? O cómo también entender que ciertos textos, autores pasen a la historia y otros simplemente se descarten, ¿no? Trabajamos mucho con un concepto que es el concepto de campo intelectual de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que es un concepto que se basa mucho o propone una sociología de la creación artística, de la creación intelectual, un poco entendiendo que la obra siempre está en diálogo con un contexto social y está, digamos, conversando con ello, participando de esto. Y, digamos, hay una serie de factores que determinan cómo se consolida ese campo, como ese espacio de saber autorizado, con una legitimidad, ¿no? Y en esos espacios de saber autorizados y con una cierta legitimidad, con criterios de legitimidad, también se imponen unos criterios de visibilidad y de exclusión. Entonces, es como un campo en competencia, y un poco esa pequeña competencia y tensión es la que queríamos ver en este texto, ¿no? De quienes están como garantizándose la legitimidad como artista, pero también de otros discursos que están ahí circulando, ¿no? Intentando entrar en ese campo, ¿no? Y que a veces no van a tener ni la visibilidad ni la presencia, no tanto porque la calidad sea un valor, la calidad por supuesto está en la obra, pero también la calidad tiene que ver con lo que tú decías de la recepción, cómo se entienden ciertos discursos, en qué medida somos capacitados para verlos en ciertos momentos y no en otros, como una producción estética, ¿no? Entonces esa calidad no solamente parte de la obra en sí, sino de una serie de factores externos, ¿no? Que a veces se relacionan incluso con quién es el autor, qué relaciones tiene con otros sujetos, ¿no? Y ahí está todo el juego también que hacen mucho, sobre todo nuestras escritoras del 19 con los prólogos, ¿no? A veces escriben textos y para que ese texto se salve, ¿no? Y que sea editado, que pase digamos, que pase el formato del libro y que más o menos se salve en alguna historia, digamos, en la biblioteca, en alguna biblioteca, en alguna colección privada, tienen prólogos, ¿no? Prólogos de figuras canonizadas en el campo, ¿no? En ese campo artístico. Qué interesante. Para poder pasar. Entonces, como que ese asunto de la calidad, ¿no? De qué es arte y qué no es un asunto que más bien nos sirve a nosotros no para imponer un planteamiento definitivo, sino para ver, como te decía, estas tensiones que hay allí y comprender también que ciertos discursos simplemente no pasan porque no contaban con la legitimidad o con las relaciones en muchos casos, ¿no? Que le permitieran esa legitimidad para estar ahí, digamos, ser una producción como que visible, ¿no? En ese campo artístico. Anaís, ¿se puede decir, por ejemplo, que en algún momento escuché que cuando trasciende una obra en el tiempo, ya se convierte en una obra de arte? ¿Se puede aplicar esto a los artistas, al arte? Porque en algún momento algún artista podría haber creado una obra que en su momento no fue valorada, pero que con el tiempo va transcurriendo y realmente se convierte en una obra de arte apreciada por todos, ¿no? El valor que tiene. Así es, sí, porque hay muchos casos, a veces la misma ausencia de legitimidad o de visibilidad de estos sujetos hace que esas producciones simplemente no pasen, ¿no? Y es el trabajo de archivo que hacemos, digamos, después, o el trabajo que hacemos desde ahorita, cuando vamos a las bibliotecas, a los archivos, y empezamos como a recuperar, a rastrear materiales, a hacer estudios académicos sobre esos textos. Entonces, o digamos que se empieza a hablar de estas propuestas, y se reeditan estas obras, entonces esas obras empiezan a formar parte de ese canon, ¿no? Y empiezan a valorarse como producciones estéticas, intelectuales, ¿no? Pero efectivamente, como señalas, así como hay textos que en su momento no son, digamos, son invisibilizados y son recuperados posteriormente, también es importante entender que esa categoría, digamos, del arte, incluso del canon mismo, va a ir cambiando, ¿no? Por ciertos aspectos, digamos, por cómo la obra va dialogando con la sociedad o cuáles son las problemáticas y las temáticas que están como que en el momento, ¿no? En la sociedad del momento. Por ejemplo, actualmente hay toda una recuperación del trabajo de las escritoras, ¿no? Con todo lo que se ha podido avanzar en temas de género, ¿no? De feminismo. Hay una revaloración de ciertos textos con la misma, digamos, la misma problemática de la violencia, por ejemplo, la violencia contra la mujer, que ahora ya la podemos nombrar, entender, explicar. Entonces ya ciertos textos se empiezan a reconsiderar, pero también hay textos que podrían, y eso es un debate bien interesante, textos que habrían sido canonizados, de repente se empiezan a sacar de las listas o digamos, de estudio, por ejemplo, en universidades. Justamente
Justamente, Aynaí, eso es lo que te iba a preguntar. Sucede todo lo contrario, algo que sea considerado realmente una obra de arte puede dejar de serlo en algún momento en el transcurrir, en la evolución del tiempo. Yo creo que sí, que son categorías movibles y lo vemos con ciertos clásicos que se sacan, ¿no? Se sacan de la lista, no sé, o se empiezan y se republican, pero con ciertas notas, porque por supuesto toda obra es producto de su contexto y hay ciertos, y allí viene el tema, ¿no? También cuando trabajamos con otros periodos, yo soy especialista en el siglo XIX y siempre le comento a mis estudiantes que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las lecturas anacrónicas, o sea, estamos leyendo desde el siglo XXI inevitablemente, pero también hay que conocer qué sucedía en ese contexto, ¿no? Para entender muchos de los aspectos que se están planteando allí, entender eso en contexto, porque no podemos imponer juicios, por ejemplo, desde el presente sobre el pasado, ¿no? Porque la dinámica era otra. Pero sí sucede mucho que ciertos textos, ¿no? Por la manera en que representan asuntos de raza o de género, son como sacados de, ¿no? Entonces, eso es interesante, eso que está sucediendo, ¿no? No tanto para, creo que fijar una posición es un debate bien grande, pero sobre todo para entender cómo la categoría del clásico también se hace un poco movible en este contexto, ¿no? ¿Cómo llevar el arte a la discusión, poner en el tapete el tema del arte y del artista? ¿Cómo hacer para que la gente reflexione sobre esta materia, sobre estas producciones artísticas que hay en el mundo, ¿no? Sí, yo creo que lo primero es preguntarnos, ¿no? Como que qué entendemos, o sea, qué es lo que, cuáles son las preconcepciones o los prejuicios entendidos como juicios a priori, ¿no? No tanto en el sentido peyorativo, sino estos conceptos, ¿no? O que nosotros tenemos para considerar ciertos textos como una obra artística, ¿no? O ciertas figuras como artistas y otras no, ¿no? Entonces, como que un poco pasa por la pregunta, ¿no? Por la revisión que uno tiene que hacerse, empezando por uno mismo, ¿no? Porque a veces hay muchos saberes o visiones internalizadas que vienen de una formación tradicional, una crianza, ¿no? Que nos explican que el arte son ciertas cosas y no otras, ¿no? Entonces, como que más, sobre todo es hacernos preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que yo valore cierto texto, cierta obra como una obra artística o que de entrada la descalifique? Tiene que ver con el espacio en el que la vea, el espacio en el cual accedo a ese texto, ¿no? Con quién lo comente, ¿no? O sea, cuáles son esos otros factores externos porque al final nunca vamos como en blanco a las obras, ¿no? No es que vamos así de cero, ¿no? Y evitamos incluso ir de cero a una obra para ver si la obra nos sorprende, ¿no? Sino que uno, mire, descubres un texto en el archivo y lo primero que uno hace es empezar a buscar, ¿no? Sobre la biografía de este autor o de esta autora, ¿no? Para formarnos una idea y desde allí juzgar, ¿no? Entonces nunca es el a priori de que vamos sin ninguna preconcepción, ¿no? Sino que uno siempre busca como que tener cierto asidero para ver dónde inserto este texto, ¿no? O esta producción. Y eso va, como te decía, la mano con espacios, ¿no? En qué espacios espero yo encontrarme con arte y no en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aimé, un jovencito que está terminando la secundaria y que ha leído un poquito, ¿por dónde debería empezar a mirar el arte? Sí, ahorita está haciendo un trabajo en mi casa de arriba y se suena todo. Sí, te preguntaba por dónde una persona debe empezar a mirar el arte. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Hay distintas maneras, ¿no? De trabajarlo. Normalmente uno empieza a mirar el arte desde colecciones, desde museos, en la visita a museos, ¿no? Y donde está dispuesto, organizado cierto material, entonces a partir de allí es que uno se aproxima ¿no? Y se forma un juicio sobre lo que es el arte. Entonces esa sería como el punto de partida. Claro, es como la instancia de legitimación, pero también lo interesante acá un poco lo que hacemos con este libro y con las relaciones que, digamos, con los distintos discursos y textos que ponemos en circulación es un poquito como descentralizar esa categoría, ¿no? Y ver cómo se está produciendo trabajo artístico intelectual desde otros espacios, ¿no? Otras temáticas. Incluso hay un texto acá bien interesante de uno de los colaboradores editores, que es Fernando Villegas, que también habla de esta tensión de un artista con la fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces también yo creo que estas instancias, ¿no? Digamos, de formación, de aprendizaje o de clasificación también van cambiando con el tiempo, ¿no? Y se van revisando. Esa idea del artista, que no le preocupa la parte económica, que vive con lo indispensable y que siempre nos los han hecho en las series, en las películas, nos hacen ver, o sea, eso es un mito, ¿no?
es un poco romantizada, ¿no? La idea, sí, digamos, como que el artista que no tiene ninguna preocupación material, ¿no? Y justamente Exacto. lo que uno, cuando uno revisa, ¿no? Y un poco también lo trabajamos en el libro, es precisamente las preocupaciones materiales que atraviesan a los artistas, ¿no? O sea, al final, y las distintas cosas que tienen que hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces, por un lado, en este momento del entresiglo que estamos trabajando, donde podríamos decir que se consolida un campo más o menos autónomo, un espacio de saber más independiente, eso va de la mano también con las premuras económicas, ¿no? Con la necesidad de estos sujetos de sobrevivir de alguna manera. Entonces, esa autonomía que sería necesaria para el quehacer artístico totalmente independiente, libre, se problematiza, porque al final el sujeto, digamos, no necesariamente va a contar con la autonomía de los medios económicos y va a tener que o ceder ante ciertos poderes, que es algo que sucede mucho con nuestros artistas latinoamericanos y su cercanía a ciertas figuras de poder, o hacer otras cosas, ¿no? Como un poco lo trabaja también uno de los compañeros, Raúl Varillas, con el texto sobre Jorge Miota, ¿no? Y un poco esa tensión entre el oficio estético y el periodístico, que es el fundamental para la sobrevivencia, ¿no? Y al final también da cuenta un poco de nuestra misma realidad hoy en día, ¿no? Muchos de nosotros, digamos, está la preocupación intelectual, ¿no? Pero también hay que buscar, ¿no? Otras vías para que esa preocupación se pueda seguir llevando a cabo. Entonces, está siempre la lucha, ¿no? Entre la libertad creativa y la lucha por el sustento, y así vivimos, ¿no? Y un poco eso desromantiza, ¿no? Esta imagen del artista que Así vive del es. arte, ¿no? Y de la belleza, porque no es Ay, Naí, suficiente. ya para terminar, yo quería preguntarte cómo va a impactar en Latinoamérica la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Va a ser base para algún tipo para el artista, como insumo para el artista. Yo creo que las crisis siempre son detonantes de procesos creativos, ¿no? Y lo estamos viendo con distintas respuestas que se van dando, ¿no? Desde distintos sujetos, y ahora también toda esta dinámica, esta otra forma de relacionarnos con la realidad y de acceder al público, ¿no? Por ejemplo, lo que son las redes sociales, ¿no? Facilitan otro tipo de intervenciones que ya no tienen que pasar por las clásicas instancias de legitimación por las que tendrían que pasar nuestros artistas en el siglo XIX o en el XX, ¿no? Que que tenías que salir en algún periódico, tenías que ser visible de alguna manera. Ahora las vías de acceso al público son otras, ¿no? Y efectivamente, yo creo que de medio de lo duro que ha sido lo que estamos viviendo con esta pandemia, también estas crisis son, digamos, momentos también de efervescencia creativa, porque al final el individuo, el ser humano necesita expresarse, necesita responder, necesita hablar, hacer, ¿no? De alguna forma, y el arte allí es como una de las principales herramientas y estrategias, ¿no? De contestación, y como tú también decías, de resistencia, ¿no? De vitalidad, ¿no? De aferrarse a la vida o de buscar, ¿no? Un norte, algo que te mantenga en vilo o que te dé la fuerza para continuar, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde podemos revisar el libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? El libro debería Este, estar digamos, está publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos y debería ser adquirido, me imagino por ahora, por lo pronto, debería estar, digamos, adquirido a través del Fondo Editorial, que entiendo se puede consultar en la web, y esperamos próximamente también pueda estar en otros espacios, ¿no? Me imagino que en la Feria del Libro también va a haber, siempre hay un stand del Fondo Editorial de la Universidad, de allí, que justamente es ahorita, ¿no? Es pronto la Feria del Libro, y allí se va a poder también buscar el material, ¿no? Se va a poder consultar, pero por lo pronto entiendo que a través del Fondo Editorial de la Universidad y cuyas coordenadas están disponibles en la web, ¿no? uh-huh. Perfecto. Luz Aynaí Morales Pino, una de las editoras del libro Arte, Artista y Campo Artístico. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante conversar. Creo que es un tema que hay que poner en debate, creo que es un tema que hay que discutirlo, que hay que valorar el arte y la creación y el proceso creativo de las personas que crean arte, ¿no? Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Aynaí. Marta, un placer compartir contigo y bueno, seguimos en comunicación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bien, amigos, nosotros llegamos al final del programa. Conmigo será hasta el próximo viernes, donde nos volveremos a encontrar con una nueva publicación, con una nueva creación artística para todos ustedes. Como saben, la lectura es conocimiento, nos abre las puertas a otro mundo, ¿no? Y les recomendamos, acostumbra a tu hijo a leer. Ese niño que lee será un adulto que piensa.
Con esto nos vamos, amigos, y hasta la próxima semana. Gracias. Canal 1. Somos contenido.